La pelea estelar de la noche, The Great, Alexander Volkanovski se enfrenta a Brian Ortega. Ellos se iban a enfrentar en UFC 260, si mal no recuerdo. Hubo unos temas de COVID, hubo unos temas serios del lado de Australia que los regresó al confinamiento. Volkanovski todavía con mucho que demostrar desde mi punto de vista, porque si bien es cierto, ha tenido una defensa, le ganó el título a Max Holloway. Fueron dos peleas totalmente cerradas. De hecho, la última pelea contra un Max Holloway fue muy cerrada, que nosotros entendíamos desde mi punto de vista que la había ganado el hawaiano. Pero también podemos traducir que, si bien es cierto, le dio la pelea a Max Holloway le dio una salsa a un Brian Ortega en el 2018, que de verdad fue una gran paliza. Pero pensábamos que las cosas iban a tambalear en la carrera de Brian Ortega, pero él regresa contra The Korean Zombie, entonces, y le da una pela al Korean Zombie. Brian Ortega recuperado luego de 2 años de inactividad. Y eso entonces ya resulta un poquito más interesante ver cómo se van a enfrentar, qué va a predominar en esta ocasión entre estos dos peleadores, si el buen BJJ de Brian o Volkanovski y su entrada 1-2 trabajando también con el counter. Cuéntame un poquito, hermano, en la pelea estelar, ya para finalizar con esta parte. Es una pelea que intriga bastante. Es la oportunidad que Volkanovski está esperando. Es la primera vez que encabeza él como campeón un numerado, lo cual lo va a poner a él en la palestra. Es un choque de estilo bastante interesante. Es una pelea mucho más cerrada de lo que parece. Si me hubieran puesto al Ortega que vimos en contra de Max Holloway contra Volkanovski, el análisis fuera más sencillo. Ahora bien, viendo lo que fue capaz de hacer contra el Korean Zombie, la pelea se torna interesante, porque antes de esa pelea es un Ortega totalmente diferente. Muchos dicen que no, yo entiendo que sí. Un Ortega que tenía mucho poder, o tiene mucho poder, pero no combinaba. Daba unos golpes aislados y alguna sumisión flashing. Lo que vimos con el zombie coreano fue una clase magistral de mantener su distancia de manera correcta y con golpes que nunca había utilizado, coros giratorios, patadas. Fue un Ortega totalmente diferente. Ahora, ¿es eso suficiente para poder arrebatarle el título a alguien como Volkanovski? Yo quiero que Volkanovski ha sido criticado tomando en consideración las últimas 2 peleas que tuvo en contra del hawaiano, y no estamos viendo de verdad los skills que tiene este señor. O sea, vámonos a algo que no parece tan importante para esta pelea, pero que en realidad sí lo es. Ese señor ha llegado a pesar 214 libras. Él fue obeso una vez jugando rugby. Sí, más. 214 libras. Un poquito, sí, sí, fue obeso él una vez también. Se metió a las MMA y llegó a pelear en las 185 libras. O sea, tú vas haciendo un conteo regresivo: 185, 170, 155, 3 divisiones por encima. Llegó a pelear ese señor. Y eso te muestra a ti por qué la resistencia que ha tenido a lo largo de su carrera en la 145. Estamos hablando que ha demostrado tener una quijada ridícula al irse de tú por tú con un peleador como Chad Mendes, que tú dirás, bueno, Chad Mendes ya estaba de ida, pero tú puedes irte ya de retirada, pero el poder no se pierde, y Chad Mendes es un peleador de mucho poder, y Volkanovski se fue de tú a tú con él. Es un peleador que es capaz de terminarte, como de amarrarse a una estrategia, como vimos en su momento contra un José Aldo, lo vimos en su momento contra el mismo Holloway. Así es.
que Holloway no es un peleador fácil de derribar. No es un peleador fácil de derribar. Es uno de los mejores, tiene uno de los mejores takedown defense de esa división. Y Volkanovski pudo llevarlo en ambas peleas al suelo en su momento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Una resistencia sobrehumana, por decirlo de alguna forma, y tiene algo también que ha sido la kriptonita históricamente, incluso cuando ha ganado peleas de Ortega, que es la presión. Hemos visto en peleas donde incluso se ha visto vulnerable a este factor. La misma pelea que tuvo contra Tavares, las veces que Tavares tomó el centro del octágono, puso en problemas a Ortega. Las veces, por ejemplo, en que Renato Moicano tomó el centro del octágono, también lo puso en problemas. Y podemos seguir hablando así, incluso porque las victorias que ha tenido, uno menoscaba esta situación porque ciertamente ganó, pero eso es algo también interesante de ver. Entonces, esta evolución que ha tenido Ortega la pudo ver o se pudo ver contra un peleador que se mostraba perfecto para ese estilo que él iba a implementar esa noche. ¿Por qué? Porque el Korean Zombie es un peleador que aprovecha bastante bien su altura y su alcance, que es lo que siempre le ha dado cierta ventaja, aunque él sea loca y le da para allá. Pero las peleas que ha hecho el Korean Zombie limpias, clean, han sido en virtud de que es un peleador muy espigado. Entonces se encuentra con un Ortega que es más largo que él, lo saca de juego completamente. Entonces, no es lo mismo tú hacer un plan de juego, tomando en consideración que salió también de una derrota contra Jair Rodríguez por codos, que él mismo lo dijo, o sea, el tipo se friquió totalmente. Cuando comenzó Ortega a tirar codos, eso fue un flashback que le dio. Claro. Entonces, ¿tú crees que eso va a ser igual contra un Volkanovski que se come los golpes y tira para adelante? Yo entiendo que para mí no va a ser una pelea tan entretenida como la gente piensa. Yo entiendo que Volkanovski va a tal vez batallar los primeros 2 rounds y a partir del tercero va a implementar una estrategia parecida a la que hizo contra José Aldo, que tuvo sus ligeros problemas en el striking, pero comenzó a llevarse los rounds utilizando el clinch en contra de la reja. Creo que ese va a ser lo determinante. Ahora, otra cosa también, para que tú veas hasta dónde llega la presión de ese señor. Max Holloway solo ha tenido 4 peleas en la que él ha quedado por debajo de sus rivales en cuanto a golpes significativos lanzados. Obviamente las perdió. Su pelea contra Poirier, la 1. Su pelea contra The Notorious, que ahí él casi no tiró nada. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las otras 2 peleas? Las 2 peleas en contra de Volkanovski. Lo que te dice a ti que para tú lograr que Max Holloway, esa máquina de tirar golpes, mengue y seas tú que te vayas por encima, tú debes tener una presión anormal. A eso tú le agregas también que el stance de Ortega se presta bien para las leg kicks. Y Volkanovski tiene unas leg kicks muy subestimadas, pero son unas leg kicks muy duras. Incluso el mismo Max Holloway lo dijo, que fue algo que le sorprendió en su primera pelea. Las leg kicks que lo hicieron ya replantearse muchas cosas en su estrategia, porque de verdad le maltrató con las leg kicks. Entonces yo entiendo que tal vez no veamos esa pelea muy lucida, ese toma y daca, tal vez lo veamos en el segundo round, pero después de ahí definitivamente entiendo que Volkanovski va a implementar una estrategia no muy bonita y se va a llevar la victoria.